Bienvenidos al quinto encuentro global de un curso de milagros 2025 a celebrarse en septiembre 2021 en Málaga, España. Estamos hasta esa fecha recibiendo a todos los maestros y expositores a través de workshops que ellos están presentándose, cómo ha sido su vida, y además están teniendo un workshop como el caso de este maestro de hoy, donde van a presentar una parte del contenido de un curso de milagros y nos van a decir cómo lo viven, cómo se vive diariamente. En esta oportunidad tenemos al maestro Gonzalo García Gongarola, uno de los maestros más sonados para nosotros en España, sobre todo por su obra de traducción, de una nueva traducción de un curso de milagros comentada y referida a través de, con la Biblia y con el mismo curso original, ya seguramente nos lo podrá contar. Eh, Así que hoy quiero decirles que si no han visto la presentación del maestro Gongarola, el martes 20 de mayo la tuvimos y la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Se llama Encuentro Global UCDM en YouTube, así como este workshop que va a tener hoy, va a quedar también grabado en el canal de YouTube y en el área de grabaciones de la página oficial del encuentro, encuentroglobal.ucdm.org. Sin más, voy a dejar al maestro Gonzalo García con un tema que se llama El origen del tiempo y del espacio. ¿Es realidad o ilusión? Adelante, maestro. Un honor. Bueno, Antonia, muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad para hablar. Lo primero que tengo que decir es que el tema no lo he elegido yo, lo has elegido tú, y que me has asignado el más difícil de todos, el más abstracto, y es hablar sobre el tiempo. Y así que haré lo que pueda, pero os advierto que va a ser una charla que va a ser un poquito abstracta, un poco, a lo mejor un poquito difícil para hablar del tiempo tal como yo lo entiendo, ¿eh? Es decir, lo que voy a intentar es hablar sobre el concepto ontológico del tiempo. ¿Qué significa tiempo y en concreto tiempo y espacio desde el punto de vista de un curso de milagros tal como lo entiendo yo? Que puede haber otra gente que lo interprete de manera distinta. Bien, entonces vamos a ver. Quizás lo primero que hay que decir es, hay que empezar por el principio. Y el principio es una loca idea, pasó por la mente del Hijo de Dios, de la cual se olvidó de reír, y es la idea de, ahí va, ¿qué pasaría si estuviera separado de todo, de esto, de la existencia de mi Padre, tal como lo expresa Jesús? Y entonces, hay que entender que la mente, al considerar esa idea, la idea de la separación le afectó, tal como nos cuenta Jesús, ¿no? Entonces, la palabra clave aquí es al considerar la idea de la separación. La mente consideró en la eternidad la idea de la separación. Y entonces ahí empezó todo el jaleo, ¿no? Como nos dice Jesús en el curso, esa idea fue inmediatamente respondida por el Padre y la respuesta de Dios a esa idea es el Espíritu Santo. Entonces, en la eternidad, en la mente del Hijo de Dios surgió esa idea porque consideró esa posibilidad que fue inmediatamente respondida en la eternidad también. Y a esa respuesta se le llama el Espíritu Santo. Bueno, pues en ese punto infinitesimal de discontinuidad de la eternidad está contenido la totalidad del tiempo cosmológico. Es decir, el tiempo ocurre, o más bien parece ocurrir, dentro de esa discontinuidad infinitesimal dentro de la eternidad. Bien, esto se puede explicar desde un punto de vista matemático, pero no tiene sentido en esta charla.
Entonces, todo el tiempo cosmológico, es decir, desde el comienzo de el universo aparente, es decir, el mundo fenomenológico, desde el comienzo hasta su conclusión, todo eso ocurre, es como una burbuja ilusoria dentro de la eternidad, que no tiene existencia en sí misma, pero desde el punto de vista de la ilusión, desde dentro de la burbuja ilusoria, tiene todo el sentido del mundo, en sentido literal. ¿Me explico? Entonces, lo que tenemos que entender es cuánto nos afecta la perspectiva a la hora de interpretar las cosas. Entonces, si interpretamos las cosas desde el nivel de la realidad, las vemos de una manera, nunca ocurrió esto. Si las vemos desde el punto de vista de la ilusión, desde nuestro punto de vista, obviamente no hay nada más real que el mundo fenomenológico, que el universo material y físico, que es donde ocurre el tiempo. Entonces, resumiendo un poquito, todo el tiempo cosmológico ocurre dentro de esa discontinuidad. Y la respuesta de Dios, que es el Espíritu Santo, que en la eternidad es instantánea, en el tiempo cosmológico ocurre a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo. Entonces, el Espíritu Santo es la respuesta de Dios al mundo perceptual, a la idea de la separación. Entonces, vamos a ver un poco, o quiero explicar un poco, cuál es el sentido de la experiencia humana, porque no quiero que quede esto en una charla puramente teórica de alta ontología, sino que tenga aplicación en nuestra vida práctica. Entonces, lo que hay que entender es que la mente del Hijo de Dios existe en un ámbito atemporal, en la eternidad, la mente real. La mente del Hijo de Dios afectada por la idea de la separación existe en un ámbito en el cual el tiempo no existe. Esto es muy importante entenderlo y se ve con claridad, ¿no? Pero es que si no existe tiempo, tampoco existe cambio, porque tiempo y cambio van unidos. Si no existe tiempo, no hay cambio. Si no hay cambio, no hay aprendizaje. Si no hay aprendizaje, no hay redención, no hay expiación. Nada cambia en la eternidad. Entonces, para que la mente del Hijo de Dios pueda sanar esa idea de la separación, la sanación tiene que ocurrir en un ámbito mental en el cual el cambio es posible, es decir, en un ámbito temporal. Es decir, el tiempo lo necesitamos para cambiar, para aprender, porque es el ámbito donde ocurre el cambio, el aprendizaje. Entonces, esa es la razón por la que el Hijo de Dios se sueña a sí mismo identidades, porque la idea de la separación ha fragmentado también su mente, identidades separadas en un ámbito donde cada una de esas identidades separadas puede y debe sanar la idea de la separación. Entonces, con esto lo que quiero decir es que esto es lo que da sentido a nuestra vida en la Tierra, nuestra vida física, nuestra experiencia humana. Es decir, tiene sentido. Hemos venido voluntariamente a este ámbito perceptual para sanar la idea de la separación todos y cada uno de nosotros. Así que aquel que dice, no, es que yo no quiero encarnar, es que yo no quiero estar aquí, a ver, es que tiene muchísimo sentido que estemos aquí, porque aquí es donde estamos aprendiendo y estamos sanando la mente del Hijo de Dios.
Bien, pues dicho lo cual, porque esto es un poquito la introducción, ahora vamos a ver lo que significa el tiempo y el espacio en sí, desde un punto de vista puramente ontológico. Entonces, la mente del hijo, la mente básicamente considera dos. La mente es un ámbito, por así decirlo. En el curso de milagros, en el glosario, en clarificación de términos, se define la mente como el agente activo del espíritu, es decir, es el potencial creador, es el ámbito donde ocurre, donde el espíritu crea, es decir, el agente creador, el agente que puede poner o manifestar el poder creador del espíritu, ¿no? Entonces, la mente básicamente considera, la mente ya fragmentada, ya considera, tiene dos consideraciones que son como dos vectores. Un vector es el ¿qué soy yo?, mi propia identidad, y el otro vector es lo demás, lo de fuera, lo que yo no soy. Entonces, la mente considera básicamente tiene estos dos vectores de consideración. Uno, yo, el yo soy, que es por así decirlo centrípeto, y otro que es centrífugo, que es lo que yo no soy. Las ideas que yo tengo las veo proyectadas fuera de mí y eso es lo que yo no soy. En realidad, todo está ocurriendo en la mente. Es decir, la mente se piensa y se ve a sí misma, la mente fragmentada, se ve a sí misma como un individuo, y esa es la idea del yo soy, se considera a sí mismo hacia adentro, y luego todo lo que no es eso es lo otro, lo que está fuera de mí. En realidad, lo que está fuera de mí es lo que está fuera de mí como mi definición de individuo, como lo que yo soy. Entonces, la mente, de toda la totalidad, pues la mente es abstracta y es totalmente ilimitada, como es el espíritu, es el ser, es totalmente ilimitada. Y entonces se define a sí mismo con una identidad particular. Y definirse viene del latín definire, es decir, poner límites. Se pone a sí misma un límite dentro de toda la eternidad y hace un circulito pequeñito y dice, yo soy esto, de todo yo soy esto. Se ha puesto los límites. En el texto, esto está en la sección El pequeño reino. Sí, seguro que los acordáis, una pequeña cerca que has puesto en la cual el ego impera, ¿no?, de manera cruel. Entonces esa es la definición de sí mismo y todo lo que está ahí fuera es lo que se llama lo otro, el mundo. En realidad, todo ese fenómeno está ocurriendo dentro de la mente, pero una parte es el yo personal, que es lo que yo llamo el ego como efecto, es decir, el efecto de la idea de la separación en la mente del Hijo de Dios, el ego como efecto, es mi personaje, y el ego como causa es la pura idea de la separación. Porque a mí creo que este es un concepto que es interesante explicar, y es que el concepto del ego lo distingo entre esas dos cosas. El ego como causa, que es la idea de la separación, y es cuando Jesús habla del ego y habla tan mal y patatín y patatán, y porque el ego quiere y el ego tal, es la idea de la separación, el ego como causa, y el ego como efecto eres tú, lo que Ken Wapnick llamaba el tomador de decisiones. Eres el efecto del ego como causa en la mente del Hijo de Dios. Lo que ocurre es que aquí, tanto causa como efecto son ambos ilusorios, pero no dejan de ser los, por así decirlo, falsos creadores de nuestra realidad humana, ¿no? Bueno, pues entonces, la mente, ahora ya la mente egoica, la mente que se ve a sí misma de dentro de ese pequeño círculo, todo lo que ve fuera de sí mismo, de sí misma,
lo considera lo otro. Y entonces, realmente es el efecto de la idea de la separación. En realidad, todos son ideas en la mente. Una es la idea de ser yo y otra es la idea de aquí hay una lámpara. ¿Y qué es el tiempo y el espacio? Pues el tiempo y el espacio es la manera que tiene la mente de relacionarse con las ideas que concibe en términos de separación o accesibilidad, lo cual es lo mismo. Es decir, la mente concibe una cosa, lámpara, y le empieza a poner etiquetas. Etiquetas que es físico, material, atributos, da luz, está separado de mí 3 metros. Entonces, la mente, que en este caso es la mente identificada con el personaje, se relaciona con ese otro concepto que también es mental, que es lámpara, en términos de accesibilidad o de separación, es decir, 3 metros. Entonces, cuando la separación que la mente estipula entre dos ideas, una siendo siempre el sujeto, la otra siendo siempre el objeto, cualquiera sea que sea. Puede ser una lámpara, puede ser una nube o puede ser un planeta de otra galaxia. Da igual. Ambas cosas son ideas, son conceptos. Uno es el concepto yo y otro es el concepto lo otro, cualquier cosa. Bueno, pues cuando la mente considera que esa otra idea, diferente de la idea del yo, es accesible de alguna manera, a ese ámbito lo llama espacio. Y entonces puedo decir, esto está a 3 metros de mí, a 1000 kilómetros de mí o a lo que sea de mí. Pero de alguna manera es accesible. Es decir, la mente se permite concebir una relación de accesibilidad entre esas dos ideas, sujeto y objeto. Pero cuando la mente decide negarse a sí misma la accesibilidad a ese otro concepto, que por cierto también está concibiendo en el presente y de manera simultánea, pero se quiere negar radicalmente el acceso, entonces lo sitúa en el tiempo y lo sitúa bien en el pasado o bien en el futuro. Y así es que como se relaciona. En realidad siempre es el juego entre dos ideas dentro de la mente del Hijo de Dios. Una idea es el yo, el personaje, el ego como efecto que yo llamo, y la otra es el objeto. El objeto ese que concibe y que está viendo el personaje, no, no. El personaje es un efecto, de la misma manera que la idea de la lámpara, por así decirlo, es también otro concepto que ambas están ocurriendo en la mente del Hijo de Dios. Pero es que la mente también está pensando, está relacionando ambos conceptos y los relaciona en términos de posibilidad, de accesibilidad, espacio, o en términos de imposibilidad, que es tiempo. Así que todos podemos decir que podemos ir a Japón, a pesar de que está muy lejos, pero nadie puede alcanzar nada que esté en el ayer o en el mañana. Es decir, es una manera, en realidad la mente siempre está contando historias, porque la mente solamente se relaciona con las ideas que se cuenta a sí misma, con las historias que se cuenta a sí misma. Y entonces se está contando historias y en este caso tiempo y espacio son historias de hasta qué punto estoy separado de eso o hasta qué punto eso es accesible. Y entonces, repito, cuando la mente relaciona dos conceptos que los dos los está pensando la mente en el presente, una el sujeto, la otra el supuesto objeto, en términos de accesibilidad,
lo sitúa en el espacio. Cuando los relaciona en términos de completamente inaccesible, lo sitúa en el tiempo, en el pasado o en el futuro. Y resulta curioso que cuando pensamos en el espacio, pero a nivel enorme, una distancia muy grande, si os fijáis, la medimos siempre con unidades de tiempo, en años luz. Es decir, tiempo y espacio se empiezan a aproximar cuando el espacio se vuelve tan inaccesible que ahí ya lo medimos en tiempo el espacio. Así decimos que, por ejemplo, la galaxia Andrómeda está a 2 millones de años luz. Con lo cual, la situamos en el espacio, pero a la vez también la situamos en el tiempo, porque decimos, la luz que estamos viendo de esa galaxia ha tardado 2 millones de años en llegar a nosotros. ¿Me entendéis? Entonces, lo que quiero explicar un poco es que el espacio y el tiempo, lo que llamamos las dimensiones espaciotemporales, son maneras en las cuales la mente maneras en las que la mente se relaciona con las ideas que ella misma concibe. Son maneras de pensar. El espacio y el tiempo son maneras de pensar. Bueno, entonces, no sé si esto es un poquito, pretende ser una definición un tanto ontológica del espacio y del tiempo. Así que si queréis hacerme alguna pregunta, pues Yo, mejor que mejor. gracias, Gonzalo. Justo estaba levantando la mano porque me habías dicho si queríamos hacer alguna Sí, pregunta en el tiempo. sí, Fíjate, a mí me encanta escucharte, de verdad, y estoy sacando la conclusión de esta mitad, porque ya vamos por la mitad del tiempo. La conclusión es, el tiempo y el espacio son imaginarios, o sea, no son reales, de acuerdo con con el título que tiene tu workshop, ¿no? El tiempo y el espacio son totalmente imaginarios por la mente del Hijo de Dios cuando quiere negarse ser el Hijo de Dios, claro, porque es lo que inventó la mente para claro, no sentir el derecho a todo, que tú le llamas claro, accesibilidad, ¿no? Entonces, yo quiero, no sé, me voy a imaginar que estoy enferma, pero yo me voy a sanar en 3 meses, o claro, cuando el antibiótico me haga no sé qué, me claro, juego con el tiempo sí, y juego con el espacio. Por eso, sí, la maravilla es salir del tiempo, si lo quiero, a la eternidad, al instante santo, para poderlo ver y entonces sí. recoger personajes. Eso lo hacemos muy bien nosotros en Aprendiendo a Hacer, ¿verdad, Marianela? Sí, sí, pero Bueno, mira, muy a bien. mí me gustaría que esta charla sea un poco agridulce, es decir, que hable un poco de lo chungo, pero también hable un poco en términos positivos. Entonces, por eso, la gente, los estudiantes del curso de milagros, Dios mío, le tienen manía al tiempo, ¿no? Porque el tiempo, porque patatín, que el tiempo es malo, no sé qué. A ver, por Dios, el tiempo es el ámbito de la sanación. Tiempo significa cambio, cambio. Y entonces el tiempo es lo que da sentido a la experiencia humana, que es la experiencia de sanación, de cambio, de aprendizaje, de sanación, de sanar la idea de la separación. No podemos sanar la idea de la separación en la eternidad. Dios mío, no se puede. En la eternidad no hay cambio. Por eso soñamos el tiempo. Esa sería la interpretación luminosa del Espíritu Santo con respecto al tiempo, la interpretación positiva. Es decir, eso es lo que da sentido a la experiencia temporal. Y hay otra cosa también que querría decir, y es con respecto al tiempo, que precisamente los estudiantes maestros de un curso de milagros, a pesar de que creemos que el tiempo es ilusorio, lo respetamos infinitamente, lo consideramos valioso. Mirad a Jesús, cómo nos urge todo el tiempo a ser muy, muy
conscientes del tiempo, a aprovechar el tiempo bien. El sentido de un maestro de Dios es ahorrar tiempo a otros. Es decir, el tiempo para nosotros es una especie de moneda de cambio preciosa. Es decir, a pesar de que nosotros no creemos en el tiempo, somos extremadamente respetuosos con él. Es decir, prestamos mucha atención al concepto tiempo. Es decir, es un poco la paradoja, es lo que querría decir. Y bueno, básicamente eso. Así que si tenéis más preguntas, adelante. Jesús de la Muela, adelante. Hola Jesús, hazme una pregunta. Tú eres amigo mío, así que hazme una pregunta fácil, ¿vale? Hombre, te la voy a dejar votando, Vale. que es que ni siquiera es una pregunta, es que es una frase de un concepto del curso que siempre me ha gustado mucho, que es que el Espíritu Santo es capaz de utilizar todo lo que el ego fabricó en favor del regreso. No, Efectivamente. no sé en qué canalización de Yeshua leí porque me cayeron 7 u 8 en un par de meses, de libros, quiero decir. Mm, Decía que todo ocurrió en un solo instante, pero el sí. ego, para consagrar la separación, lo aplastó para que Mm, pareciese cronológico. Eso puede utilizarlo el Espíritu Santo para que volvamos. Ese claro, tiempo. claro, 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 así es. Así es, sí, sí. Así es. Es la interpretación buena del tiempo. Gonzalo, Es decir, dime, perdona, tú Antonia. recuerdas que tú nos ibas a hablar de, como ejemplo de todo esto de la peregrina. Sí. Bueno, no, no, el ejemplo no, de la peregrina. A ver, bueno, simplemente ahora ya aprovechar la última parte de la charla para explicaros un poquito mi vida, por dónde va, ¿no? Entonces, yo soy una persona de muchas luces. Es decir, que me gusta mirar en muchas direcciones para encontrar e identificar la misma luz en diferentes cosas, porque si hay algo que me abomina es la forma. Yo soy una persona de contenido. Entonces, últimamente, estos últimos años, los estoy dedicando al estudio y a la redacción de obras, a la confección de obras de grandísimos maestros de Dios que son los que yo llamo santos. Es decir, un santo realmente no es otra cosa en la terminología del curso de milagros, un santo es un maestro avanzado de Dios. Un santo es, en el mundo católico se le llama santo, en el ámbito de nuestro ámbito del curso de milagros llamamos a esas personas maestras avanzadas de Dios. Y entonces me estoy fijando mucho estos años en estudiar e identificar personas a lo largo de la historia que han dejado un legado intelectual y humano que les identifica, es fácil identificarles como maestros avanzados de Dios, aun cuando no son propios del ámbito de un curso de milagros. Una de ellas es la Peregrina de la Paz y otros dos grandísimos gigantes espirituales son Santa Teresa Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Y entonces precisamente ahora acabo de publicar, porque he dedicado estos últimos años a traducir del español antiguo al español moderno la obra de los místicos españoles del siglo de oro, que son Santa Teresa, San Juan, Miguel de Molinos. Entonces, he modernizado el lenguaje y luego los he comentado en profundidad desde el punto de vista de un curso de milagros. Y os aseguro que os va a sorprender. Ahora, por ejemplo, hoy estaba haciendo la traducción al inglés del libro de la vida de Teresa, que pienso publicarlo dentro de un par de semanas, porque son cosas que escribí el año pasado y que ahora estoy revisando. Son unas obras absolutamente sorprendentes. Creo que os va a fascinar porque vais a identificar ahí a verdaderos maestros de Dios, gente de carne y hueso. Porque mira, una de las cosas que yo creo que todos los estudiantes de un curso de milagros necesitamos son modelos. Es decir, estamos estudiando un curso para convertirnos en maestros de Dios, pero a ver, ¿quién es nuestro modelo? Aparte de Jesús. Nos viene muy bien encontrar gente que podamos identificar como, oye, este es un maestro avanzado de Dios,
pues, ¿qué es lo que esa persona decía? ¿Qué hizo con su vida? ¿Cómo era? Pues a esto me estoy dedicando. Y entonces, como os digo, he sacado el libro Castillo, Las moradas del Castillo Interior de Santa Teresa, que es un mapa del alma, porque básicamente es un viaje a través del mapa del alma, es decir, define el alma como un castillo con 7 moradas, cada una más interna, y en la 7ª morada es donde se realiza la unión mística con Dios, que es decir, podríamos decir, es el recuerdo de Dios. Entonces, todos mis comentarios es la interpretación de ese bagaje espiritual riquísimo en esa gente que nos era inaccesible porque, en primer lugar, estaba escrito en un español que es difícil de entender, y, en segundo lugar, porque es que nos separan un abismo cultural de 500 años. Que esa gente interpreta la realidad con una mentalidad completamente distinta. Entonces, yo, como básicamente soy un traductor, lo que he hecho, lo que he intentado hacer es tender un puente tanto a nivel lingüístico como a nivel cultural. Porque lo que os vais a encontrar al otro lado de ese puente es un tesoro alucinante. Alucinante. Es decir, es un mensaje lleno de luz de una gente con una experiencia increíble, con una madurez increíble, y eso. Bueno, lo digo para mí porque yo estoy muy enamorado, ¿no? Muy enamorado, pues, de la obra de esa gente. Muy enamorado de la Peregrina de la Paz, que es un personaje cercano, porque murió en el año 81 del siglo pasado, pero es que lees Santa Teresa y no puedes sino enamorarte de ella, ¿sabes? Es decir, porque es un bicho increíble. Y San Juan de la Cruz es un monstruo. Y son personajes que están llenos de luz y llenos de amor. Pues eso, y a mí, como me tienen tan fascinado y como mi papel en este mundo es un poco compartir mi luz y mi amor, pues lo hago a través de lo que sé hacer, que es traducir. Y eso es lo que hago, claro. Más preguntas. Que hoy son gratis, mañana no sabremos, pero hoy no cobro. ¿Eh? Mañana a lo mejor sí. ¿Eh? ¿Cómo vivimos, Gonzalo? Cuéntanos cómo entonces vivimos día a día, sabiendo o conociendo, o cuando aceptamos que el tiempo y el espacio son falsos. Muy bien, es una muy buena pregunta. Pues vivimos con responsabilidad. Básicamente, yo diría que la conciencia de considerarnos a nosotros mismos seres temporales nos insta a ser responsables del tiempo que tenemos asignado. Eso es tal como yo lo interpreto. Yo le doy un valor inmenso a cada segundo de mi vida. Soy hiperconsciente de todo el tiempo. Estoy siempre evaluándome en ese sentido. ¿Qué hago? ¿Esto o lo otro? Es que es como si tuviera pues un saco de monedas de oro que me las estoy gastando cada día hasta que al final se va a quedar el saco vacío y entonces ya voy a desaparecer de aquí. Y mientras tanto es ¿en qué me lo gasto? ¿En qué empleo el segundo siguiente de mi vida? La siguiente hora. Y básicamente se trata de responsabilizarte de que tu tiempo en esta experiencia humana sea significativa. Significativa. Es decir, que cuando estés en tu lecho de muerte, en el momento de exhalar tu último aliento, puedas decir, mereció la pena. Mi vida mereció la pena, está llena de contenido. Pues eso, así es como lo veo.
Yo lo veo como al revés. Yo lo veo como, yo lo veo como al A lo mejor revés. porque eres chica, yo soy chico, ¿no? Yo qué sé. Puede ser. O será porque soy tu espejo. Resulta que tú lo ves así, yo lo veo al revés porque soy tu espejo al revés. Así como Ajá, vemos el logo este que lo vemos al revés los que estamos aquí, sí. ¿no? Y es que es verlo desde que o soy un ser eterno, que Mm, estoy jugando con un personaje, o soy el personaje. claro, No soy el personaje. Si el tiempo y el espacio son falsos de lo que nos estás sí, contando, ¿no? sí, Porque son parte de la fabricación del personaje. sí. Cuando Sí, mira, quieres que... Esto lo he aprendido también de los santos. Es decir, ¿por qué no te preguntas o por qué no me preguntas cómo se veían ellos a sí mismos? Porque te lo puedo decir. Llevo mucho tiempo mirando e investigando cómo se veían ellos, cómo se consideraban ellos. ¿Se consideraban egos, bla, 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 o se consideraban el Hijo de Dios? Pues el 99,99% del tiempo se veían a sí mismos como egos y se trataban a sí mismos como egos y se veían dentro de sus limitaciones, sus historias, sus cosas, hasta que, es decir, en lugar de coger y decir, no, es que yo soy el Hijo de Dios, no lo decían jamás. Sí que lo decían y todo eso, pero es por así decirlo como un recurso de emergencia. Constantemente en lo único que se fijaban eran en sus faltas, en sus debilidades, en su indignidad constante. Es decir, estaban todo el tiempo mirando la porquería de sus almas y esto, con lo cual se volvían extraordinariamente humildes, humildes. Y era Dios en el que, en su humildad, les tocaba del hombro y le decía, ven aquí, hijo mío. Y entonces de repente aparecían allí, ¿sabes? Entonces su punto de vista era completamente egoico, completamente egoico. Bueno, no exactamente, estoy exagerando quizás un poco, ¿no? Porque sobre todo también dependía mucho a lo largo de la historia de sus vidas, porque dentro de sus vidas hay una evolución, cómo empiezan y cómo van evolucionando, ¿no? Ciertamente la peregrina de la paz no se veía así, ni Santa Teresa ni San Juan de la Cruz en los últimos estados de su vida, ¿no? Pero en el que estamos tú y yo, y todos estos que nos están mirando, en ese nivel se miraban como egos totales y absolutos. Ese era su punto de trabajo. Sí. ya, bueno, yo sé que el curso, Jesús, por eso es que nos manda el curso para ahorrar tiempo, para Mm, decirnos que estamos muy locos y queremos seguir sufriendo, que la separación no ha ocurrido, que dejemos de poner las cosas en el tiempo y en el espacio. Y lo que estamos practicando mm, es eso, lo que tú nos estás diciendo. Esto es falso y empieza a vivir. Jesús nos lo dice, o sea, el curso nos lo enseña para vivirlo. Y claro, usamos el tiempo y el espacio, como bien lo has dicho, porque se lo entregamos al Espíritu Santo para que me diga cómo hago en esta situación, porque es instante a instante, cada instante de mi vida. mm, ¿Cómo hago en esta situación para verme con derecho a lo que Dios me dio porque ya quiero mm, volver? Otra cosa es que no quiera volver, me gusta el mm, juego, pues, pero si quiero realmente volverme a sentir digna, esa palabra es maravillosa, porque es digna, porque no hice nada, porque me siento inocente o no me siento, pero ayúdame a perdonarme mm. para volver y el tiempo y el espacio se abolen porque es en este Ya, instante donde yo efectivamente me siento totalmente accesible al milagro, ¿no? A mi unión con Dios. Así ya. que, Bueno, si quieres te puedo contar cómo me siento yo con respecto a eso, porque eso de salir del tiempo, salir del espacio y todo eso, yo en absoluto.
yo lo que pienso es que estoy aquí y he adquirido el compromiso de ponerme a las órdenes de Jesús. Y entonces me da igual si estoy aquí un año, 10 o 1000 o 3 vidas, me da igual. Ah, Es decir, realmente yo aquí he venido a trabajar, punto. Y he venido, me he puesto al servicio del jefe y he dicho, bueno, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer? A ver, ¿qué ladrillos hay que mover? ¿Qué paredes hay que levantar? Y no me pongo a pensar en términos de cuándo, ni cómo, ni nada. Simplemente me pongo a disposición y a recibir instrucciones. Es decir, me importa un pimiento si voy a vivir una vida o voy a vivir 50. Lo único que quiero es estar haciendo lo que tengo que hacer y punto. Y además es algo que yo no puedo decidir. Así que todo ese tema de salir del tiempo me importa un pimiento. Así, perdonad, ¿eh? pero es que Eh, sales del tiempo cuando hablas con Jesús, sales del tiempo. Sales bueno, del claro, tiempo, sí, por estás recibiéndole, supuesto. a eso me Por refiero. supuesto, pero luego Estás todo oyendo. el resto del tiempo me estoy comiendo un bocadillo de chorizo o Hombre, perdiendo claro, los ojos delante de la pantalla. claro, ¿Entiendes? sintiéndote digno. Sí, bueno, lo que tengo que hacer. Jesús tiene algo que decirte. Sí, recogiendo el hilo de Gonzalo de la anterior intervención y a ver si Mm, sé articularlo porque tengo la memoria justita para pasar el día. A ver, no conozco a ningún maestro iluminado que diga que lo está, mm, solo lo vive y habla mm, desde la verdad. Porque mi teoría es que cualquier cosa que nos identifique ya forma parte del ego, ya hay un yo mm, separado. Y mm. hasta ahí llego. Sí, sí, no, ciertamente, así es, sí, sí. No existe un oxímoron más evidente que decir yo estoy iluminado, coño, joder, si lo pones en latín lo vas a ver enseguida, si redactas la frase en latín. Sí. Bueno, más preguntas que hemos dicho que hoy eran gratis. Que mañana. Ah, por cierto, os tengo que dar una noticia, que lo he puesto en el Facebook, pero bueno, en Facebook nadie, ¿quién coño ve Facebook ni nada, ¿no? Y es que el otro día Amazon me cogió el volumen uno de la traducción, mi traducción del libro, de mi traducción del curso de milagros, y lo ha puesto en Prime Reading. ¿Qué significa eso? Pues que si soy, bueno, en primer lugar es un gran prestigio, porque no cogen cualquier obra. Prime Reading es una selección de unos pocos libros que ponen a disposición y de lectura gratuita para todo aquel que sea Amazon Prime. Así que ese primer libro, que es el volumen uno, que es el que contiene el elemento más diferencial con respecto a la edición que todos conocéis, es decir, esas más de 50.000 palabras que fueron omitidas, pues todo eso está en los primeros 8 capítulos de ese volumen. Y lo tenéis gratis. Simplemente si sois Amazon Prime y estáis en España, porque solamente funciona Amazon Prime España, pues tenéis hasta el 30 de noviembre ese libro gratuito para leerlo en cualquier dispositivo en el que carguéis la aplicación de Kindle. La verdad es que, no sé, creo que está bien, es una buena noticia. Ya lo creo. También decirles a todos que los libros que el maestro Gonzalo García ha nombrado y sigue haciendo están ahora mismo en la página de Mm, encuentroglobalucdm.org en la editorial virtual que le llamamos, o tiendita sí. virtual como le llama Jorge. Así que allí lo tienen por si quieren entrar, verlos y comprarlos porque está el link. Maestro, nos quedan Bueno, tres solo minutitos, puntualizarte un poco, de maestro tres nada. minutos. Yo soy Maestrillo, maestrillo maestrillo. como mucho, por eso de maestro nada. Yo soy maestrillo Sí. y más bien de los malos. Así que Bueno, ya pero está. yo te llamo Gonzalo. Mira, Gonzalo, nos quedan tres minutillos Bien. para despedirnos, si quieres decir algo final o concluir, qué sé. Bueno, pues no sé qué más deciros, que, que espero veros en septiembre.
Quiero felicitar personalmente a vosotros dos que le acompañáis a Antonia en este asunto. Esta mañana le estaba comentando a Nancy el trabajazo que os habéis, pues estábamos pensando a ver qué vamos a hacer en septiembre, ¿no? Y era que, como ya sabes, me he ofrecido para ayudarte a acompañar a la gente que nos viene de las Américas, bien sea de Estados Unidos o de Sudamérica, pues ya sabes que yo me quedaré más días para intentar hacerles la visita un poquito agradable y eso, y nada, y que espero que nos veamos ahí en septiembre y agradeceros que me habéis dejado una cuñita de 15 minutos para hablaros de la Peregrina de la Paz, que es mi gran amor, y eso, que es una maestra avanzadísima de Dios a la que todos tenéis que conocer. Que he hecho una página web que se llama peregrinadelapaz.org, donde os podéis descargar el libro gratis. Que si os gusta el mundo del papel, lo podéis comprar por 4 perras porque no cojo ningún tipo de royalty ni de derechos. Por 7 libros os lleváis un libro de 300 páginas. Así que, y os llega a vuestra casa. Así que ahí lo tenéis. Y que hay un montón de vídeos que he subido y que he subtitulado para que podáis ver un poco qué personaje tan espectacular. Porque como os he dicho antes, nosotros que estamos formándonos para ser maestros, necesitamos mirar a alguien para decir, bueno, ¿y yo a qué me voy a parecer o cómo tengo que ser? Pues vais a ver lo que significa ser maestro o maestra de Dios. Es decir, lo que significa estar todo el día en la dicha, todo el día en la paz, en la luz, y todo el día y relacionarte exclusivamente con cualquier persona en términos de sanación. Dios mío, es decir, ¿quién es? Pues esa, mirarle a esa cómo era. Espectacular, espectacular. Bueno, no os voy a contar más cosas, además ya he gastado mis 3 minutos. Bueno, pues muchísimas gracias, Gonzalo García, Gongarola. Gracias a ti, Antonia. Muchas gracias. Quiero que recuerden todos que estos workshops, también el de presentación de Gonzalo del mes anterior, están siendo grabados y quedan archivados en nuestro YouTube, que se llama Encuentro Global UCDM, y también en el área de grabaciones de la página web, Encuentro Global ucdm.org. Nosotros, Comité de España y Comité General, les damos las gracias a todos por colaborar, por hacer esto posible, por estar aquí con nosotros, por aceptar las invitaciones, por ayudar a que sus alumnos se inscriban para el encuentro de septiembre, porque todos deberían conocer a todos los maestros por lo menos 2 días en septiembre 2021. Así que gracias a todos y que tengan muy buenas tardes. Gracias, adiós.